Hoy comenzamos un mes muy especial dedicado a la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios es una profecía y cumplimiento de lo antiguo. Jesús y el sordo mudo, donde Jesús pronuncia al elevar sus ojos al cielo esa palabra, Efetá, ábrete. Primero veamos la profecía de la palabra de Dios. La Sagrada Escritura anuncia un acontecimiento para el futuro. Así dice el profeta Isaías: Dios viene a salvarnos, se destaparán los oídos del sordo. La lectura que hemos escuchado del libro de Isaías. Por lo tanto, se anuncia en el pasado la palabra de Dios y se cumple en el futuro, en el presente del Cristo. Debemos recordar que existe una unidad en el Antiguo y Nuevo Testamento, y esa unidad la da Cristo Jesús. La Sagrada Escritura tiene esa triple dimensión. Primero, la continuidad de la revelación entre lo antiguo y lo nuevo. Se anuncia en el pasado y el Evangelio muestra que hay una relación entre aquello que se anunció antes, que se realiza en el hoy, en el presente de Cristo. Pero también esta continuidad tiene una ruptura. ¿Por qué ruptura? Porque se habló del pasado y en el Nuevo Testamento irrumpe algo nuevo que nadie lo había pensado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla del sacrificio de los animales. Por ejemplo, en el gran día del Yom Kippur, el día de la expiación, donde la montaña alta, ahí en el desierto de Judá, suben con un cordero y lo lanzan al precipicio para la expiación de los pecados. En cambio, la novedad total es que el Nuevo Testamento, para los cristianos, la sangre de los animales no alcanza la salvación. Y lo inusitado, lo nuevo verdaderamente es que el Hijo único de Dios es entregado en sacrificio para nuestra salvación. Por último, existe un cumplimiento y al mismo tiempo una separación. Se realiza la promesa, pero esta es una realidad que supera la promesa o que supera el entendimiento anterior. Por ejemplo, se promete un Mesías rey que nacerá de la dinastía davídica, que dice en 2 Samuel 7:16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre, y tu hijo se sentará en tu trono para siempre. En cambio, el Nuevo Testamento dice, preguntando a los apóstoles, ¿es ahora que vas a restaurar el reino? Ellos pensaban y querían un reino como la antigua profecía davídica. Y Jesús anuncia otro reino y dice, el Mesías se sentará sobre el trono de Dios, Mateo 22:41, no sobre el trono de David, porque no es un reino de la tierra. Así también lo salmodia el Salmo 110. En cambio, el Nuevo Testamento es totalmente nuevo, una promesa que rompe lo antiguo, que se separa de lo antiguo. Y se separa de lo antiguo porque Cristo Jesús es el sí de Dios, el cumplimiento pleno y novedoso de la promesa de Dios. San Agustín nos recuerda que el Nuevo Testamento estaba ya escondido en el Antiguo Testamento
y en el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo Testamento y se manifiesta como algo nuevo, comenta en los comentarios a los Salmos. La profecía y el cumplimiento que se realiza. Los oídos se abrirán, anunciaba el profeta Isaías. Pero en el Nuevo Testamento el anuncio se realiza plenamente en Cristo Jesús, que le da su cumplimiento. Esta profecía que recuerda Isaías de la primera lectura, que se realiza en el futuro, también está inserta dentro del Deuteronomio, con la palabra escucha Israel. En el Deuteronomio 6:4, Israel se olvida de escuchar. Pecado es no prestar atención a la palabra de Dios, al oído de la palabra de Dios, porque es una ruptura con la alianza, comentaba el Santo Padre Benedicto XVI en la Verbum Domini 26. Pecado es no escuchar la palabra de Dios, porque el hombre cierra su oído a Dios, a su palabra y en fin de cuenta a su voluntad. Adán, por ejemplo, en las primeras páginas del Antiguo Testamento, escuchó la voz de la serpiente que engaña, que dice mentira, y no escuchó la palabra de Dios. En el Evangelio quiero mencionar, para la comprensión de esta sanación del sordo, mudo, dos episodios que justamente recuerdan la profecía y el cumplimiento. El primero, en la sinagoga Jesús abre el rollo del profeta Isaías y pronuncia la profecía antigua y dice al final: hoy esto que acaban de oír en mí se ha cumplido. Lucas 4:21. Porque yo les anuncio un año de gracia. Leyendo al profeta Isaías en la sinagoga, Jesús, por ejemplo, salta no solamente una palabra, sino una actitud fundamental. Es este un día de venganza, decía Isaías. En cambio, Cristo pronuncia, es un año de gracia. ¿Han visto la novedad? La novedad no es simplemente la palabra, sino el acontecimiento mismo que es Cristo Jesús. Hay una continuidad y una ruptura. Pero también otro episodio. Juan Bautista envía a los discípulos que le seguían y le preguntan a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir? En aquel momento, dice la Escritura, Jesús curó a muchos de sus enfermedades y respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído, que los sordos oyen. Lucas 7:22. Cuando lo sigue, la gente ve los milagros y dice: vayan pues a decirle a Juan. ¿Por qué dice esto Jesús? Vayan a decirle a Juan lo que están viendo estos milagros, porque Juan estaba en el desierto escuchando la palabra de Dios, viendo cómo se estaba actualizando la antigua profecía de Isaías, donde los ciegos ven, los sordos, en este tema del sordo mudo del Evangelio, oyen, y por lo tanto certifica que Jesús es el cumplidor de lo que anunciaban las antiguas profecías. Por eso es importante esa referencia. Vayan donde Juan el Bautista. Y es más, recuerden ustedes, Juan el Bautista fue el que lo señaló con el dedo. Este es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, hay un cumplimiento de esta profecía antigua. Cumplimiento que rebasa, que sobrepasa la realidad misma de la profecía. Y ahí está la novedad. El sordo no solamente escucha las voces de los hombres,
El sordo, anteriormente sordo, mudo, ahora curado, no solamente escucha la voz de la naturaleza, el canto de los pájaros, el suave sonido del viento o las olas del mar tempestuoso. Si Cristo le abre los ojos a los ciegos, y en este caso el oído al sordo, es para que escuche al Hijo. Este es mi Hijo, escúchenlo, dice la voz del cielo en Marcos 9:7. Anotemos la particularidad del milagro. Jesús lo separó de la multitud, le tocó las orejas, levantó los ojos al cielo y suplicó: ábrete. Ábrete, pero no solamente en el sentido natural, sino que se rompan los oídos taponados y se escuche la palabra de Dios. El sordo sanado, siguiendo esta antigua tradición, escucha a Israel, es la escucha a Dios, y por lo tanto los oídos quedan abiertos para escuchar a Jesús. La finalidad del milagro es cristológica, no simplemente que yo escuche las cosas y las personas, sino sobre todo escuchar a Jesús, para que Él, que es la buena nueva, en mis oídos sanados pueda escuchar la buena nueva que pronuncia Jesús y que anuncia con su presencia. Por eso el sordo también se puede identificar con nosotros. Nosotros debemos pedir que nos abra el oído para la escucha de su palabra. Supliquemos en esta Santa Misa, nosotros que hemos sido bautizados, y en el bautismo hay un sencillo rito que a veces se olvida, se emite, se hace la señal de la cruz sobre la oreja, justamente para recordar esto, que el cristiano debe escuchar la palabra de Jesús, siguiendo el mandato del Padre. Este es mi Hijo, escúchenle. Jesús, que es la palabra y que quiere anunciar la buena noticia de la salvación. Supliquemos, pues, que se nos abran los oídos a la escucha de la palabra eterna de Dios, que es Jesús el Señor, nuestra buena y bella noticia, que nos salva.